Bueno, entonces veíamos el concepto de rotación, ¿sí? Que consiste en ubicar un vértice para todas, común a todas las líneas. Voy a rotar la línea hasta que esa línea quede paralela a la línea de referencia. Voy a proyectar el punto nuevo que obtuve aquí y lo intersecto con la proyección de paralela del punto D y allá es donde voy a obtener la longitud recta. Esto es para no utilizar varias pistas auxiliares para cada línea. Entonces lo cambio por este concepto de rotación. Una vez comprendido el principio geométrico de las rotaciones, se evidencian las razones por las que es requerido en el desarrollo de los conos y las pirámides, toda vez que dichas superficies tienen múltiples líneas convergentes a uno o varios puntos. El vértice es el caso obvio, pero también aplica para líneas de la base y las pirámides, en la que generalmente debe recurrirse a hacer rotaciones por pares de líneas de la base conectadas con un punto en común. Entonces siempre vamos a rotar el vértice. Esa es una teoría muy cortica. Aquí tenemos el mapa conceptual. Superficies con elementos convergentes, aplica a pirámides y conos, exige la aplicación de rotaciones para hallar la longitud real de aristas y líneas de la base en el caso de las pirámides. Debe contarse con dos requisitos: longitud real de todas las aristas o elementos, longitud real de todas las líneas de la base o tamaño real de la base si esta es plana. Una vez se tienen los dos requisitos para todas las líneas, se ubica un punto en un área libre del espacio de trabajo para ubicar el vértice de la superficie a desarrollar. Se trazan arcos concéntricos al vértice con las medidas de los elementos o aristas. Se inicia el desarrollo en la arista o elemento más corto y se trazan arcos secuencialmente con las medidas de la línea de la base, dando el recorrido completo de la superficie y finalizando en la arista o elemento en el cual se inició este proceso. Entonces, bueno, vamos a ver toda esa teoría aplicada aquí en estos ejercicios. Pues bueno, entonces aquí tengo un ejercicio muy básico. Ah, carajo. Bueno, ahorita miramos ahora. Si no, porque es que ahorita tengo que salir y ya no puedo tener clases hoy. Si no, toca lo mismo que la vez pasada. ¿No? ¿Usted no fue la de la vez pasada, del viernes pasado, también que le tocó presentar el viernes? En horario de consulta. Sí, profe, es que acá en Riohacha quitaron la luz a mi casa. Sí. Y me tocó salir a buscar otro lugar. Sí, si no tocaría hasta el viernes, pues ya miramos. Bueno, espere ahora, ya miramos. Vale, profe. Bueno, vale. Bueno, entonces tenemos un ejercicio simple, una pirámide, lo vamos a hacer con una pirámide. El procedimiento aplica igual para un cono, o sea, si imagínense que aquí tenemos un cono y aquí tenemos una superficie circular, una base circular, entonces es exactamente lo mismo. Tenemos que dividir el cono en 12 partes y vamos a pasar las 12 partes para acá. Bueno, entonces una vista simple de una pirámide, en este caso recta, porque su eje está formando un ángulo de 90 grados con la base. Tenemos el vértice y las líneas B4, B3, B2 y B1 son las aristas de la pirámide, ¿cierto? Entonces, aquí qué es lo que... Profe, una pregunta. Al momento de hacer la rotación, ¿qué punto se toma como eje para... El vértice, siempre es el vértice. El vértice. Ya miramos, el vértice. Entonces, dice aquí... ay, pero esto lo empezamos a empezar... está para arriba. Bueno, entonces dice... Voy a trazar una línea paralela a la línea de referencia desde el vértice de la pirámide. Entonces, yo quiero aquí B2, B3, B1, B4. Bueno, en la pirámide recta, todas las aristas, en este caso, miden lo mismo. ¿Dónde van a ser diferentes? Cuando la pirámide es oblicua, ¿cierto? Cuando la pirámide es oblicua, pues ahí sí, o sea, por ejemplo, yo tengo acá, yo qué hice, lo abrí otra vez. Yo tengo aquí, por ejemplo, tengo una pirámide, voy a hacerla de 4 lados, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo ahí en esa imagen es eso, ¿cierto? Esta pirámide. Entonces, todas las líneas de la pirámide, todas las aristas son iguales porque es una pirámide recta. Pero si yo tengo una pirámide oblicua, ¿cierto? Esta creo que la puedo mover. Puedo mover los puntos.
No puedo mover los puntos. Por ejemplo, si yo tuviera esto así, ¿cierto? Yo tuviera... Entonces, en una pirámide recta, todos los puntos, todas las aristas son iguales. Pero si yo... aquí... Sí, entonces yo, por ejemplo, tengo una pirámide oblicua, digamos que sea así. Sí, por ejemplo, tengo esta pirámide, ¿sí? Esta es una pirámide oblicua. Entonces, ¿qué pasa con cada una de estas líneas? Esta línea es más cortica, esta es más larga, esta es más larga y esta es mucho más larga, ¿sí? Creo que la línea más larga sería esta, ¿cierto? Entonces, en este caso, para la pirámide oblicua, bueno, ahora sí va a tocar que me digan al final quiénes no pudieron presentar el parcial cuestionario. Al final, bueno, me escriben ahí por el chat de Teams, más bien porque si no este chat se pierde. Luego que me escriban por el de Teams. Bueno, entonces, esta es una pirámide oblicua. Entonces, en este caso, la rotación tendría que hacerla para cada línea, porque cada línea tiene una longitud real diferente. En el caso de una pirámide recta, pues esta línea es igual a las otras, entonces solo tendría que hacer una rotación. Entonces, en este caso, el ejercicio es así. Este ejercicio es una pirámide que es recta. Entonces, lo que hago es cualquiera de estos puntos, el 1 o el 4, el 2 o el 3 van a medir exactamente lo mismo. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es de una vez rotando todos los puntos. Entonces, lo que hago con el compás es que me ubico en el vértice de la pirámide, abro el compás hasta donde termina en la línea y trazo el arco, ¿cierto? Entonces, trazo el arco y aquí yo trazo, esta línea que yo tracé debe estar paralela a la línea de referencia. Bueno, ahora lo que voy a hacer es proyectar este punto a la otra vista y allá lo que hago es proyectar los puntos 4, 3, 1 y 2, los proyecto paralelos a la línea de referencia hasta que se intersecten con la proyección que yo traigo acá, ¿cierto? Entonces, esto que yo trazo aquí, estas son las longitudes reales, en este caso de B3, de B4, de B1 y de B2. Para este ejercicio, la longitud real de B1, de B2, de B3 y de B4 mide lo mismo, porque es una pirámide recta. ¿Listo? Bueno, entonces ya ese es el primer paso. Entonces aquí dice, en el mapa dice, debe contarse con dos requisitos. Primero, longitud real de todas las aristas o elementos. Listo, ya lo hallé. Segundo requisito, longitud real de todas las líneas de la base o tamaño real de la base si esta es plana. Entonces, ¿cuál es la base de esta pirámide? El plano 1, 4, 3, 2 es la base de esta pirámide. ¿Dónde está el tamaño real de 1, 4, 3, 2? ¿Aló? ¿En superior? Exacto, en superiores. Aquí está el plano de filo, aquí está el tamaño real. Entonces ya tenemos el plano aquí en tamaño real, o sea que todas estas líneas 1, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 están en longitud real en superior. ¿Sí? Entonces ya tenemos el segundo requisito, que es las líneas de la base en tamaño real. Dice, una vez se tienen los dos requisitos para toda la línea, se ubica un punto en un área libre del espacio de trabajo para ubicar el vértice de la superficie a desarrollar. Entonces, en cualquier parte de la hoja, vamos a ubicar el punto B. En cualquier parte de la hoja, yo voy a ubicar el punto B y a trazar la primera arista, ¿sí? Que sería B1. Entonces, voy a coger el compás, abro mi compás en B1 y pongo la punta del compás en cualquier parte de la hoja y trazo, pongo el punto y ahí trazo la arista B1. Ahora, se trazan arcos concéntricos al vértice con las medidas de los elementos o aristas.
Entonces, trazo un arco, ¿cierto? Con la medida, en este caso, de la arista. En este caso, la arista B1, la arista B2, la arista B3 y la arista B4 miden lo mismo. Ay, abrí fue el Teams, qué pena. Sí, bueno, ahorita reviso lo del Teams porque si no me confundo acá. ¿Qué hice ahora? ¿Listo? Entonces, trazo el arco. El arco, en este caso, el arco de 1, de 2, de 3, de 4, hace lo mismo. Entonces dice, bueno, aquí también vamos viendo se pusieron acá cada paso, trazar un arco con centro en el vértice y con el radio correspondiente a la longitud real de la línea B1. Este procedimiento es válido en un ejercicio donde todos los elementos son de igual longitud real. Si hago una pirámide oblicua, como vamos a ver ahorita, pues para cada vértice yo voy a trazar un arco. Bueno, siguiente paso. Trazar un arco con centro en 1 y radio, el radio me lo da la arista 1, 2, ¿sí? En este caso de 50 milímetros. Este radio corresponde a la longitud real de la línea 1, 2, el cual se obtiene en la vista superior. Entonces, con su compás van y hacen centro en 1 y miden la primera arista de la base. Y luego con esa medida vienen aquí al arco y trazan otro arco. Y aquí donde se intersecte con el otro arco está el punto 2. Hacen lo mismo, entonces ahí pues, bueno, aquí trazar la línea B2, que sería esta línea B2, desde el vértice al punto 2, encontrando la intersección de los arcos B2 con B1, 2. Además de esto, trazar la línea 1, 2, que sería la base de la pirámide. Bueno, eso lo podemos hacer a lo último, como trazar la base. Volvemos a hacer lo mismo, entonces tomamos la medida de 2 a 3, trazar un arco con centro en 2 y radio 50. Este radio corresponde a la longitud real de la línea 2, 3, la cual se obtiene en la vista superior. Entonces, con el compás, hacemos centro en 2, abrimos el compás hasta 3 y esa medida la traemos acá y trazamos el arco. Trazamos la línea, trazamos la base y hacemos lo mismo para los otros arcos. Tomamos la medida de 3 a 4, hacemos centro en 3 y trazamos el arco 4. Hacemos centro en 4, abrimos el arco hasta 1 y trazamos el arco 4, 1 y cortamos con el otro arco. ¿Listo? Y pues ahí tenemos el desarrollo de esa pirámide. Sí, comprendido el proceso es súper sencillo. Sí, señor. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a mirar cómo sería el desarrollo de una pirámide oblicua. Entonces aquí tenemos una pirámide oblicua. En este caso tenemos la base de la pirámide, es este plano que es hexagonal. Plano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que es oblicua porque la base forma un ángulo diferente al eje. Entonces eso oblicua está formando un ángulo diferente a 90, perdón. Entonces vamos a completar aquí como que estos elementos para encontrar el corte. Bueno, ya está trazado el corte, a veces no muestra el corte. Entonces, bueno, hacemos las proyecciones. Esto es como completar estos elementos. Completar la línea de los elementos desde el vértice y ubicar los puntos primos 1', 2', 3', que serían los elementos de esta arista. 5, 5', 4, 4'. O sea, esta es una pirámide que es oblicua y como tiene un corte se llama truncada. Entonces, esa sería una pirámide de base hexagonal oblicua truncada. Bueno. Primero, trazar desde el vértice. Esto lo puedo hacer en cualquier vista. Lo puedo hacer en frontal o lo puedo hacer en superior. Esta línea que yo trazo acá, que es paralela. Esta línea la podría trazar aquí y hacer lo mismo. Voy a utilizar el lapicito. Bueno, entonces lo podría hacer, ¿cierto? Lo podría hacer acá, ¿cierto? Entonces podría trazar esta línea aquí, la podría trazar así. ¿Sí? Lo importante es que la línea esté paralela a la línea de referencia y las rotaciones las puedo hacer acá. ¿Qué es rotar? Entonces cogen su compás, ¿cierto? Entonces colocan la punta del compás, un compás acá, y la otra punta del compás en los puntos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el compás aquí abierto
Y lo que hacemos es trazar el arco. Entonces cogemos y trazamos un arco y aquí vamos a encontrar el punto 5, ¿sí? Entonces sería la línea B5 y entonces ahora esta línea B5, como esta línea B5 está paralela acá, entonces lo que hacemos es bajar la proyección y proyecto este punto acá y desde aquí traigo el punto 5 proyectado, paralelo a la línea de referencia, ¿cierto? Y aquí va a estar el punto, la intersección del punto 5. Y esta línea que yo voy a encontrar acá, entonces esta línea es la longitud real de la arista B5, ¿listo? Entonces el procedimiento lo puedo hacer por cualquiera de los dos lados y debe dar exactamente lo mismo. Entonces en este caso lo hicieron por este lado. Trazaron la arista. Vamos a trazar primero los arcos de la base, B4, B3, B5, B2, B6 y B1. Tengo que trazar todos los arcos. ¿Por qué? Porque es una pirámide oblicua. Todas las aristas miden diferente. Espera un momentico, qué pena. Listo. Entonces, trazo el arco. Entonces, cogen centro en B, se ubican en 4, trazan el arco. Proyectan los puntos a esta vista y buscan la intersección con los puntos que vienen de acá, ¿cierto? Con estos puntos buscan la intersección. Y estas líneas que yo trazo acá es la longitud real. Esto se conoce como un diagrama de longitudes reales, ¿sí? Este es el diagrama de longitudes reales. Entonces aquí está la longitud real de B5, la longitud real de B6, la longitud real de B4, de B1, de B3 y de B2. ¿Claro está ahí el proceso? ¿Ninguna pregunta? Entonces, da lo mismo hacerlo por cualquiera de los dos lados, debe dar lo mismo. Bueno, ya tenemos, entonces el primer paso es encontrar las longitudes reales de las aristas. Segundo paso, encontrar las longitudes reales de la base, porque con la base es que yo voy a trazar los arcos sobre los arcos mayores. Entonces, la base está en longitud real en superior, la base. ¿Sí o no? ¿Sí aprendieron algo de descriptiva? No. Exacto, no está en longitud real en la base. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tengo que empezar a hallar las longitudes de la base. ¿Qué líneas tengo en longitud real de la base? Por ejemplo, 2, 3 está aquí en longitud real, ¿cierto? 5, 6 está aquí en longitud real. Son las únicas que tengo en longitud real. Me tocaría hallar la longitud real de 4, 5, de 6, 1, de 1, 2 y de 4, 3. ¿Sí? Para eso, podría utilizar el principio de rotación. ¿Sí? Para no ponerme a hacer... ¿Qué podría hacer yo? Entonces, digamos, como necesito las longitudes reales, pues tengo dos opciones, ¿cierto? Tengo dos opciones. Bueno, entonces vamos a mirar las dos opciones que tendría. La primera opción que tengo, como tengo la base aquí como filo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la más fácil? Trazar una vista auxiliar acá, paralela a la base, ¿cierto? Y aquí tendría toda la base como filo, ¿cierto? Como tamaño real, ¿cierto? Entonces aquí tendría la longitud real de cada una de estas líneas. Esa puede ser la opción más sencilla en este caso, porque la base está aquí de filo, entonces pues lo que haría es pasar las distancias acá y aquí tendría la longitud real, ¿sí? Entonces aquí estaría la longitud real de 3, 4, aquí estaría el 5, ¿sí? Esa sería una opción. Otra opción, utilizar el principio de rotación. ¿Sí? ¿Cuál es el principio de rotación en este caso? Yo ya tengo la longitud real de 5, 6 y tengo la longitud real de 3, 2, entonces ya esas no las tengo que hallar. Tengo que hallar la longitud real de 4, 5, de 4, 3, de 6, 1 y de 2, 1. Entonces voy a utilizar el principio de rotación acá. En este caso voy a ubicarme en 4, ¿sí? Y con el compás roto el punto 5, ¿sí? ¿Hasta dónde lo voy a rotar? Hasta una línea imaginaria que yo trazo acá. Esta línea imaginaria está
paralela a la línea de referencia, ¿cierto? O sea, el mismo principio que estamos utilizando acá. Entonces ahí yo voy a trazar esa línea imaginaria ahí. Y aquí voy a encontrar el punto 4, 5. Entonces, como aquí 4, 5 está acá, entonces luego bajo el punto, la proyección de 5, ¿cierto? Bajan la proyección de 5 y allá pues hacen lo mismo que hicimos acá, proyectamos los puntos, entonces van a proyectar el punto 5 hasta que se corte acá, ¿sí? 5. Y desde 4 van a trazar una línea, entonces desde 4 van a trazar una línea, ¿cierto? Hasta que corten 5. Entonces esa es la longitud real de la línea 4, 5, ¿sí? Entonces es el principio de rotación aplicado a los elementos. Entonces en este caso 3, entonces 3 lo rotan, 3 va a dar exactamente aquí también, entonces ahí está 3. Bajan el 3, proyectan el 3 que está sobre el mismo punto y ese sería también la longitud real de 4, 3, ¿cierto? Entonces aquí también va a estar el punto 3 y ahí tendríamos la longitud real también de 4, 3, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo, creo que en este dibujo utilicé el principio de rotación, ¿sí? Ah, bueno, eso es el otro pedacito, pero ya ahorita porque es que toda esta línea no es, necesito saber exactamente cuánto mide la línea, entonces ese era el otro pedacito para hallar bien porque esta es la longitud real desde B, ¿no? Pero aquí tenemos es que hay un corte en 5', 4', 6', entonces lo que hago es rotar el corte, ¿no? Aquí roto el corte y proyecto el corte allá y allá proyecto y allá hallo las líneas. ¿Listo? Entonces esas son las líneas que tengo ahí. Entonces esta es la longitud real de 5, 5, 5, 5', 6, 6', 4, 4', ¿cierto? Entonces rotando acá y hallando los puntos allá. Entonces, vamos a hallar la base. Entonces, la base obviamente es mucho más sencillo hallarla con una línea de referencia para ver la base y hallar todas las longitudes aquí en tamaño real. ¿Listo? Entonces, en este caso. Pero llegado el caso que tengamos, por ejemplo, si 4 líneas en longitud real solo necesitemos 2, pues lo hacemos de esta manera. ¿Sí? O a veces la base no nos va a salir aquí de filo. A veces, digamos, el dibujo puede estar un poquito rotado y la base no nos sale de filo. Entonces, el principio de rotación nos sirve también para eso. Bueno, entonces aquí ya tengo las dos cosas que necesito. Es diagrama de longitudes reales, donde están las longitudes reales de las aristas y las longitudes reales o el tamaño real de la base. ¿Preguntas? Porque es que obviamente esto aquí sale muy rápido, por lo que pues, solo tengo que activar eso. A veces en el otro era, aquí en el de Illustrator, pues como me tocaba hacer paso a paso, pues obviamente era un poquito más demorado. Si hubiera sido ideal, pero es que estas clases hay muy poquito tiempo para eso. Por suerte tenemos estos documentos ya hechos, que yo los tenía hechos desde el semestre anterior. Bueno, entonces aquí, claro, cómo hallamos la longitud real de la arista, claro, cómo hallamos el tamaño real de la base. Ya con esos dos elementos voy a hacer el desarrollo. Entonces, aquí dice desarrollo línea B1. Entonces, vamos a tomar la primera línea, que sería esta, B1. Vamos a empezar en B1. Entonces, cogen el compás, se ubican en B, lo abren hasta 1, vienen a su papel, se hacen en cualquier parte, ponen el punto B, trazan la primera arista, B1. Y, a ver, aquí qué es lo que... Porque es que aquí también dice, está todo especificado, pero igual para que lo entiendan un poquito mejor acá, ¿sí? Entonces, voy a utilizar el lapicito. Bueno, entonces, me ubico con el compás acá, ¿cierto? Entonces trazo, abro el compás, ¿sí? Con tengo aquí mi compás abierto, con la distancia de la arista B1 completa, si todavía no le voy a pasar los cortes. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a hacerlo en otro color. Voy a trazar un arco, ¿cierto? Ese arco lo voy a trazar. Bueno, puede ser hasta ahí. Y ahora voy a ir al punto
voy a trazar la arista B2, que es la que sigue, ¿sí? Es la que sigue en la arista. ¿Qué necesito? La distancia que hay entre 1 y 2, ¿sí? Entonces, con el compás, toman esta distancia, ¿sí? Abren su compás. ¿Listo? Y esta distancia, entonces bien con su compás, la trazan acá y trazan el arco, ¿sí? Trazan el arco del punto 2, ¿cierto? Entonces aquí van a trazar el arco del punto 2, ¿sí? Y luego, ahora van con su compás. Ah, pero ahora no me deja. Y toman la distancia real entre la arista B2, ¿sí? Entonces se ubican con su compás acá y abren el compás hasta que se cruce con el 2, ¿sí? Entonces, aquí va a quedar B2 y aquí va a quedar 1, 2, ¿sí? Vamos a ver cómo se ve bien trazado. Entonces, hallar el punto 2. ¿Cómo hallamos este punto 2? Distancia de 1 a 2 y el arco de B2. El arco de B2, que es este de aquí. Me ubico en B, trazo el arco y donde se corten los dos arcos, ahí está el punto 2. ¿Listo? Ahí puedo trazar uno de los caras de la pirámide. Ahora vuelvo a hacer lo mismo para hallar el punto 3. Arco B3 y distancia de 2 a 3. ¿Sí? Entonces, el arco de B3 y la distancia de 2 a 3. ¿Sí estamos entendiendo qué estoy haciendo ahí? Porque es que aquí pues ahí van apareciendo los dibujos, pero quiero que ustedes entiendan. ¿Sí es claro? El procedimiento me parece sencillo. ¿Listo? 2, 3. Ahora hacemos lo mismo. Trazamos esa cara y los puntos restantes. Arco B4, distancia 3 a 4. Arco B5, distancia 4 a 5. Arco B6, distancia 5 a 6. Arco B1 nuevamente, si empezamos en 1, terminamos en 1. Y distancia 6, 1. Y trazamos esa sería la pirámide oblicua. La pirámide tiene un corte. Este corte de acá, ¿sí? Entonces, ese corte lo tengo que llevar allá. Entonces, ¿qué hacen con el compás? Miden, aquí como tengo la longitud recta, voy a medir con el compás de B a 5', de B a 6', de B a 4', y las voy a trazar acá. Entonces, aquí trazamos los puntos, B1', B6', B5', y pues lo que hacemos es trazar este. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que recortar? Esto. Bueno, ahí sí me faltó como colocarle un colorcito de pronto. Sí, un color acá. Esto no, esto es hueco. Sí, esto es un hueco ahí. ¿Listo? También está especificado por punticos ahí. ¿Preguntas? ¿Sí están en clase? Es que estoy hablando aquí Por solo. supuesto que sí, sí, señor. Sí, Señor, todo entendido, sí, señor. Ah, sí, porque sí. Veo ahí 29 conectados y yo aquí hablando solo. Es que esto es muy sencillo, la verdad, el procedimiento es súper simple, por eso dejan este tema ahí como para el último. Bueno, veamos otro ejercicio que hay acá planteado, parecido al de la pirámide de ayer, al del prisma de ayer. Bueno, el ejercicio parte de una vista lateral derecho y una frontal. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a escalarlo un poquito porque se ve como pequeñito. Y igual están también ahí los pasos descritos. Bueno, entonces tengo mi pirámide acá, un vértice, esta es una pirámide que está aquí de filo. Y a esa pirámide lo está cortando un elemento que es un
en este caso un cubo, bueno, una figura que está generando un corte en la pirámide. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, dice, se tiene una pirámide seleccionada con un corte cuadrado y se planea realizar el desarrollo del sólido. Entonces, lo primero es como completar aquí los elementos que van hasta B. Segundo paso es proyectar esos puntos acá y después proyectar estos elementos acá para encontrar dónde está 4', 5', que es esta pirámide. Aquí lo primero pues sería como más bien esto, ¿sí? O sea, como proyectar estos puntos acá. Este me lo hizo un auxiliar y lo colocó como primero colocó este paso y después era este otro, pero creo que es al revés primero. O sea, es mejor primero pasar el punto 4, pasar el punto 5, que ya los tenemos acá. Y como van desde el vértice, pues los trazamos y luego sí pasamos el corte. ¿Listo? El corte como con la proyección, ¿sí? Con la proyección de los puntos. Y aquí hallamos cómo se ve la pirámide en frontal. Bueno, ahora vamos a pasar el corte. Entonces, esto aquí lo que hacemos es proyectar el punto de corte sobre la arista 4, 4'. Proyectamos el punto de corte sobre la arista 4, 4'. Este lo llamamos M, este lo llamamos N, este lo llamamos O y este P. Entonces, como este punto de B pasa lo mismo del prisma de ayer. Este punto B, pues aquí tengo para estos cortes, tengo unas referencias. Entonces, a ver, venga, coloco la... A ver, aquí yo tengo una referencia, ¿cierto? Aquí yo tengo otra referencia, ¿sí? Que es la arista. La arista. Aquí ese cuadro me está cortando la arista 4, 4'. Entonces, cuando yo proyecte este punto que le puse M, pues este punto va a estar sobre la lista, ¿cierto? Aquí está la lista 4', y aquí 4. Entonces, este punto M lo encuentro fácil por la proyección. Este punto que le puse N, lo encuentro fácil porque lo proyecto y aquí encuentro N, ¿cierto? Eso no tendría problema. Este punto que está aquí es el que tengo que buscar cómo hallarlo acá. Entonces, este es como un método constructivo. ¿Qué hago? Trazo esta línea. Esta línea es una línea de ayuda que va a pasar por B y me va a generar acá unos cortes, ¿sí? Aquí. ¿Por qué hay dos cortes? Porque esta es una pirámide que va... Bueno, ustedes lo pueden ver allá, mira. Aquí tengo la línea 4, 5, pero también tengo la línea 3, 4. O sea, por este filo va 4, 5 y 3, 4. Ahí van dos líneas. ¿Sí? Las veo como filo. Entonces, el punto O está generando corte en la línea 5, 4. Entonces, cuando pasen aquí, aquí tengo el punto O sobre acá. Y el punto P', ¿sí? Está cortando la línea 3, 4. Entonces, cuando pasen acá, está generando este otro punto. ¿Listo? Cuando halle los puntos, trazo la línea. Es que eso de pronto debería ser más paso a paso. Es que esto me lo hizo un auxiliar y ¿sí? Y cuando trazo esta línea, pues esta línea me permite hallar después dónde está el punto B, ¿sí? Entonces, este punto B que yo tenía acá, lo voy a hallar después cuando corte esta línea, ¿sí? Que sería el corte de la pirámide. Ah, pero no lo puedo mover. ¿Listo? Entonces, este punto B, luego lo voy a hallar cuando lo proyecte aquí, va a estar acá y acá, ¿sí? Entonces, ese punto B que yo tengo acá, le voy a dar una letra O y una letra P acá. Este es O' y este es P'. Entonces, ahí hallo el corte. ¿Listo? M va a P, luego va a N, luego va a O y luego sube a M. Es el corte que tiene la pirámide. Bueno, ahora sí, ya que construí la pirámide, pues entonces voy a hacer el proceso de desarrollo. Primero, roto todos los puntos. ¿Listo? Roto todos los puntos de la base con vértice en B. Trazo la línea de referencia paralela a la línea trazo la línea guía, perdón, paralela a la línea de referencia. Roto todas las bases.
incluyendo el punto P y el punto O', ¿sí? Para luego ubicarlos acá. Proyecto los puntos y trazo las longitudes reales. ¿Listo? Entonces aquí están las longitudes reales de la lista B1, B2, B3, B5, B4. Y voy a incluir la B' y BO'. ¿Sí? Las voy a incluir ahí porque las voy a necesitar después. Entonces todo lo que está en la base lo proyecto en longitud real. Proyecto los cortes, los proyectos sobre la línea. Entonces este 1' lo proyecto sobre la línea 1', este 2' lo proyecto sobre la línea 2', este 3' sobre la línea B3. Entonces busco como los cortes ahí. Entonces ya tengo aquí el diagrama de longitudes reales completo. Construcción del desarrollo. Para la construcción del desarrollo se utilizan las aristas en longitud real generadas en la vista auxiliar. ¿Listo? Entonces ubico la línea B1, que es la que yo tengo de aquí hasta aquí. La ubico. Y empiezo a trazar los arcos. Para la siguiente arista de 2 se tomará la misma distancia con la ayuda de un compás y se marcará un pequeño arco con centro en B. ¿Listo? Para determinar la distancia en la que pondremos el punto 2 en el desarrollo se necesita saber si la distancia real entre los puntos 1 y 2, para eso debemos llevar esas longitudes a distancia real trazando una vista paralela a la base de la pirámide en la vista lateral derecha. Entonces, como aquí tenemos la base de la pirámide de filo, pues lo que hacemos es igual que en el otro ejercicio. Trazamos una línea de referencia paralela y aquí obtenemos la base en tamaño real. ¿Listo? Entonces tenemos la base en tamaño real, todas las aristas 1, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 están en tamaño real. Entonces ya tenemos las dos cosas. Diagrama de longitud reales y base en tamaño real. Ahora sí, en el punto que escogimos, entonces pues trazamos la distancia de 1 a 2 con un compás y trazamos la lista B2 y ahí encontramos el punto 2. Hacemos lo mismo. Vamos y tomamos la distancia de B3, trazamos el arco de 3 y tomamos la distancia que hay de 2 a 3 y trazamos de 2 a 3 y entramos a otra parte. Trazamos el arco B4 y tomamos la distancia que hay de 3 a 4. ¿Aló? ¿Me preguntaron algo? No. Trazamos el arco B5, distancia de 4 a 5. Trazamos el arco B1, que es donde empieza la pirámide, finalizamos en 1 y entonces la distancia de 5 a 1. Esos son los 5 lados de la pirámide. La pirámide tiene un corte, que es el 1', 2', 3'. Entonces, esas distancias que tenemos aquí en el diagrama de longitudes reales, las pasamos con el compás para allá, ¿cierto? Entonces, la distancia que hay de B a 1', ¿sí? Entonces, esta distancia, ustedes colocan su compás acá, ¿sí? Y esa distancia la van a pasar acá. Abren el compás allá, entonces lo pasan aquí. Y ahí hallan el punto 1'. Lo mismo este punto 2', entonces traen el compás y hallan dónde está 2'. De aquí a 3', entonces 3'. De aquí a B4', entonces aquí está. Entonces aquí trazan a 4'. De aquí hasta 5, entonces aquí trazan a 5'. Y entonces ahí tienen el trazado del corte. Aquí en el 1', ¿listo? Y pues esto es el desarrollo. Esto es lo que recortamos, ¿sí? Para armar nuestra pirámide, en este caso es una pirámide oblicua con un corte. Vamos a ver. Listo, siguiente paso. Dice paso 24. Paso los puntos y trazo la sección. ¿Listo?
Y ahora debo hallar este corte, el corte que la tiene, porque además la pirámide tiene un corte, que es este que tenemos acá. Entonces, ¿cómo paso el corte? Entonces, el corte, pues para eso hallé estas distancias, para eso hallé la distancia. Pues para eso hallé esto, ¿cierto? Entonces, para eso hallé esto aquí, este punto, o estos 4 puntos, ¿sí? Para eso tracé estos arcos, estos puntos acá, estos arcos, los tracé aquí, ¿sí? Entonces, esos cortes, ¿dónde están? Yo sé que este corte está entre la línea 4, 5, entonces aquí entre 4, 5, entre esta línea, hay un corte. Y entre la línea 3, 4, que sería esta, está el otro corte. O sea, el corte de la pirámide está entre estas dos líneas. ¿Cómo ubico estos puntos que yo señalo acá? ¿Cómo los ubico allá? Entonces, bueno, tengo pues dos maneras de ubicarlos. Ya tengo aquí el arco, ¿sí? El arco trazado. Y yo podría, este punto de acá, ¿sí? Proyectarlo al tamaño real. Y entonces aquí tengo donde está el punto 5, 4. Y aquí donde está el punto, entonces aquí este sería 4, 5, este es O', y este sería P'. Entonces, esta distancia que hay de aquí hasta acá, yo la puedo tomar acá. 4 aquí, entonces aquí encontraría dónde está P'. Y la distancia que hay de 4 a 5, aquí encontraría dónde está O', y con estas distancias. ¿Sí? Porque aquí las tengo en longitud real. ¿Listo? Esa sería una manera de ubicar el punto. Ubicar el punto, luego trazo la línea, ¿cierto? Trazo la línea para ubicar esos puntos. Y ahora yo aquí encontré dónde está B, ¿cierto? Luego este B lo proyecté a la línea y aquí encontré el punto O'. Entonces con el compás, esta distancia de acá, esta distancia, ¿sí? Aquí con el compás, la van a pasar acá, ¿cierto? Entonces ahí van a encontrar dónde está O y dónde está P. Y la línea, sobre la lista B4, recuerden que tenemos el punto M y el punto N. Entonces aquí proyectamos N y aquí proyectamos N. ¿Sí? Aquí ya los teníamos. Entonces esas dos distancias las voy a pasar acá. Aquí va a estar M y aquí va a estar N. Y listo, ahí tengo el corte. Entonces trazo la figura. Ese es un corte que tiene la pirámide. Ese es un huequito que tiene ahí la pirámide. ¿Listo? Todos son como puras proyecciones acá. Entonces, paso los puntos y trazo el corte. ¿Listo? Entonces, lo que hago es recortar este elemento, luego le hago este corte y esa pirámide tiene un corte ahí. ¿Cómo es esa pirámide? Bueno, es que no tengo el dibujo en 2D. Espera, a ver. Es como algo así, a ver. Esto es como algo así. Voy a hacerlo ahí aproximado porque es que no tengo el dibujo. Sería como la base, ¿cierto? Tan, tan. Acá. Bueno, digamos que esa sea la base, ¿cierto? Y vamos a colocar un vértice. Es oblicua. Vamos a ver si nos sale, porque no sé si nos sale. Vértice como por acá. ¿Cuál es la lista más larga? La lista más larga de 1 y 2. O sea, de este lado es la lista más larga. Está como inclinada hacia este lado.
Y la arista más cortica es la del 4. O sea, esta esquina. Bueno, es más o menos la pirámide completa. Sería así. Miramos. Es como un dibujo ahí aproximado. Hagámoslo completo el plano. Bueno, es como así. Pero está levantada. Bueno, creo que no importa. Porque igual se apoyaría sobre este. Sí, da lo mismo. Bueno, entonces hagamos un... A ver si le podemos hacer el corte. Falta aquí una cara. Una carita acá. Me supone que es esta. Sí. Bueno, se supone que es esta. Entonces, esa pirámide tiene un corte por la línea más larga. Así, entonces... pero no quedó. Vamos a hacerle un corte. Acá. Bueno, eso tiene como ese corte ahí. Este es la hueca. Vamos a la hueca. Listo. Entonces esta pirámide tiene este corte acá. Aquí está, ahí está, lo cortó. Creo que hay como que dos pedazos. Ya. Entonces esto es... pensé que no lo corta bien. No lo corta bien.
Es que no está bien. Estilo suelto. Entonces la pirámide tiene un corte así, ¿cierto? Acá, en este caso, tiene ese corte, que es el que vemos allá en el dibujito. Y este corte está, o sea, aquí sobre esta línea. Entonces es como si él tuviera una figura sólida acá. Que va a ser un corte, ¿sí? Entonces esta figura está haciendo un corte, pero no, corte es así, o sea, está hacia arriba. ¿Sí sería así? Porque es que la pirámide está girada ya. Bueno, digamos que es ahí como el corte. ¿Sí? Esa figura tiene un bloquecito que está cortando la figura ahí, ¿cierto? Entonces así, más o menos. Tiene un poquito más de ángulo, pero igual. Entonces, el punto que yo les digo que encontramos, que yo trazo las líneas para encontrarlo es este, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a hacerle el corte, entonces vamos a hacerle el corte a la figura. Split. Y voy a cortarlo en esta figura. ¿Sí? Entonces, ese cortecito se ve así, ¿sí ve? Ese corte que yo le hago ahí es ese corte. Entonces, cuando los puntos que yo puedo pasar, ¿sí? Entonces, que yo les señalo acá en el dibujo. Ah, pero no puedo cambiarme de vista. Entonces, esta sería como mi arista 4', 4, ¿cierto? Entonces, los puntos que yo puedo encontrar fáciles son estos, porque van sobre la arista, ¿sí? Pero el que yo les muestro ahí, ¿sí? Es a estos puntos de corte, este y este, pues que yo, ¿cómo debo hallarlos? Entonces, debo trazar. Aquí tengo el vértice de mi pirámide, entonces, obviamente, desde el vértice de la pirámide, estoy trazando una línea sobre que va convergente al vértice. Allá encuentro el punto que yo le llamo O', ¿cierto? Y este punto de corte es el que luego yo voy a hallar, ¿cierto? Entonces, la pirámide tiene ese corte. Entonces, esos puntos de corte que no están sobre las aristas son los que yo necesito como una línea guía que auxiliar para hallarlos allá. Entonces, la pirámide es más o menos así. Esa pirámide que yo voy a hacer, sí, no tengo ninguna medida, la hice aproximada. Yo, por ejemplo, aquí a este programa le puedo decir lo que vimos ayer, superficies, desdoblar. Le doy, él me pregunta que si quiero explode, bueno, sí, entonces me genera el plano, ¿sí? Me genera esta figura, me genera esta. Bueno, o también yo le puedo decir, la hago dos maneras, que no me la explode, o sea, que no haga explode, que no haga explosión. Y él lo que genera es esto. Todas las partecitas unidas. ¿Sí? Él genera el desarrollo acá. ¿Sí? Entonces aquí está el desarrollo. Aquí está como si yo tuviera aquí un punto, un vértice, y entonces ahí, sí, ahí están las caritas. ¿Sí?
¿Sí? Este es el corte que tiene la pirámide. Sí que es un hueco aquí. Este es el corte. Entonces, ¿cómo hallo estos puntos? Lo mismo, sé lo que les digo ya. Yo trazo, sé dónde está cortando aquí. Ese es el punto, creo que 4. Ese es el punto 3 y ese es el punto 5, ¿cierto? Entonces allá, 4, 3, yo hallo esta distancia, luego trazo la línea guía y este punto O es el que hallo ahí. Lo mismo este punto P acá. Lo hallo primero acá, trazo la línea y hallo este punto, que son como los más complejos de utilizar. Y aquí está la base, pues, de mi pirámide. Esta es la base. La base. Esta es la base. ¿Entendido el tema? ¿Qué tal el tema? ¿Sencillo? Sí, profe. Sí, Me el parece tema curioso es... porque a principio de curso pues empezamos armando un desarrollo. Exacto. Después pasamos la perspectiva. Es terminar en eso, ustedes ya serían capaces de eso que hicimos al principio del curso que yo les di, ese poliedro, ustedes ya podrían con estos elementos armar pirámides, conos, cilindros, conos, ¿cómo es? Conos, cilindros, prismas de pirámides de esta manera y podrían un poliedro hallarle los tamaños reales a cada uno de los planos, sacarlos aparte, sacarlos en un planito y construirlo. ¿Sí? Esa es como la idea. Este sería como el trabajo final si uno estuviera en clase, pero realmente no alcanzamos a hacer. El trabajo final sería eso, como armar un poliedro de estos, o un prisma, o una pirámide, ¿sí? Y entregarlo armado, que eso que siempre era como el trabajo final que se hacía, pero bueno, igual en ese caso, no, como que no nos dio, pues nos dio como muy justico el tiempo, pero en ese caso es eso, ¿sí? ¿Listo? Entonces, esa es la pirámide que yo tengo acá. Esa pirámide es así, es esta pirámide. Tal cual, ahí sin medidas ni nada, pero bueno, es como aproximada a esta. Es aproximadita. Entonces, cuando lleva un corte, ese corte, pues yo tengo que hallarlo, o sea, con un corte ahí en la pirámide. Bueno, yo no alcancé ayer, fue a sacarle unos ejercicios, de pronto el ejercicio que vamos a subir, porque es que el ejercicio que está ahí en el problemario, pues la verdad no me gusta mucho, pero miramos cuál es el que están. Este. Ubicar el punto A en el desarrollo. Bueno, eso puede servir. Es sencillito. Sí, hagamos así. Ahí como para no ponerme a buscar, porque igual me tocaría construírselos y enviárselos. Estoy un poquito cogido de tiempo ahí con harto trabajo. Entonces, hagamos este ejercicio y ese ejercicio lo subimos. Sería el ejercicio final del tema. Aquí hay unos ejercicios de desarrollo de cono, sería exactamente lo mismo. O sea, dividir el cono en 12 partes. O sea, aquí una pirámide y un cono es... Aquí tenemos 4 partes, aquí tendríamos 12 partes para pasar. Hagamos ese problema que tienen ahí. Yo creo que con ese es... Entonces tendríamos que dibujar la pirámide, cómo se ve la pirámide aquí en frontal, con el corte con este corte, cómo se ve aquí. Y después aquí hacer el desarrollo. Sí, hagamos eso. Y con eso terminamos. Pues terminamos como el tema de desarrollos. Ya pedí la sala, solicité la sala para el lunes, estoy esperando la confirmación, pero pues yo creo que eso lo envían hoy.
Cualquier cosa yo les escribo ahí por el chat o les envío un correo. Bueno. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, preguntas. Voy a revisar ahorita el cuestionario, a ver si lo resuelvo de una vez. Ya todos me escribieron acá. Profe, esos Wilmer. ejercicios usted ya los había subido. ¿Cuáles? Los que estamos ahorita viendo los PDFs. Sí, aquí en el Team, pero no a Teams, están aquí en el aula. Aquí están. PDF interactivo, pirámide recta, pirámide base hexagonal y pirámide oblicua. Ahí están los tres. Señor, gracias. Bueno. Y el problemario está aquí abajito. Dice aquí problemario capítulo 5. Bueno, entonces, bueno, preguntas. ¿Qué tenemos que subir? 2 ejercicios, acuérdense, 2 ejercicios. Hay que subir uno a la carpeta de unidad 4, desarrollo de prisma y un desarrollo de una pirámide. 2 ejercicios. Subirlos aquí a Teams, ¿no? Aquí creamos unas carpetas. Ay, no, ¿dónde está eso? Está acá, perdón. Archivos, estudiantes, unidad 4, vuelven a hacer lo mismo, crean sus carpetas y aquí suben los 2 archivos, el de prisma y el de pirámide. Y con eso terminamos los trabajos de clase. Deben estar todos los trabajos ahí en clase para la nota de clase. Listo. Ya reviso el cuestionario y me pongo de una vez en eso. Y también voy a... bueno, quedamos programados con la parcial para lunes 14 de 2 a 5. ¿Listo? El tema del parcial... pues yo creo que lo orientamos hacia construcción de cono y intersección. Porque bueno, este tema de desarrollo es sencillo, pero como no alcanzamos a hacer muchos ejercicios y no tenemos mucho tiempo, de pronto, en cambio a este sí le dedicamos un poquito más de tiempo. Entonces el parcial giraría en torno a la construcción de un cono y su intersección. ¿Listo? Vamos a evaluar ese tema. Listo, sí, señor. Bueno. Bueno, pues hoy yo como que podemos dejar así. Voy a ponerme a revisar el parcial de una vez y de una vez hago el cambio. A ver, ¿qué más? Jesús, señor. A ver qué... Bueno, entonces, ¿quiénes no pudieron presentar el parcial? A ver, vamos a hacer una cosa. Bueno, sí, escríbanme aquí en el chat quiénes no presentaron el cuestionario. Bueno, César, Jesús, Aura. Pues, y ahorita tienen luz, si quieren lo habilitamos de una vez. Entonces, a ver, vamos a hacer una cosa. Bueno, podemos dejar la clase ahí, ¿sí? Listo, como para darle oportunidad a esos compañeros. Entonces, nos vemos el lunes, ¿sí? A los que ya recuerden subir los ejercicios. Los que no han presentado, pues ustedes se quedan ahorita y lo presentan de una vez. Y nos vemos el lunes. Igual que cosa, yo les informo con un correo
Pero yo creo que la sala no hay ningún problema. Yo la solicité ayer, no hay ningún problema. Bueno, voy a dejar de grabar.